Mi accorgo ora che io non ho mai avuto alcun interesse reale per nulla. Silencio, por favor. Sube pértiga. Y dame un chuco, por favor. ¿Botón? Sonido, graba. Cámara graba. Un poco de chasquido iría bien. Vamos a grabar un wild track. Cuando hice 16 años mi padre se quedó en paro. Tampoco fue mucho tiempo, ¿no? Pero fue un momento en que dejé de pedirle propina. Yo quería ser técnico de sonido. Yo me apunté a los enlaces con la idea de ser técnico de sonido, la primera promoción de los enlaces, que era una primera promoción súper curiosa porque eran todo... Yo iba con 2 años o 3 años más de lo que debería ir y era el segundo más pequeño de clase. Eran todo gente profesionales que iban a por título. Que iban a por el título. Claro, claro. Perdona, que mira, o sea, no, sin cortarte la narración, pero digo que no dejemos tampoco de decir nombres de clase de aquella época. Sí, porque viene bien para decir, ostras, a este lo ubico ahora en tal sitio. Sonia Gómez, productora de la tele. Ostras. Sonia Silvia. Jolín. Silvia Gómez Jordana, ¿no? Silvia Gómez Jordana, sí. Por ejemplo, Teresa Lázaro. Me voy a dejar alguno, ¿eh? Sí, bueno. De los que están ahora por la tele, seguro. Hombre, que es un tipo mayor ya. Quiero decir que esto no fue hace 2 veranos. Ya tengo Javier Martínez París, el que fue realizador que viene el Lobo. Sí, sí. Luego gente de música aquí, que Mavilla, Distrito 14, que iban para técnico de sonido. El cantante de el guitarrista de Pedro Botero, Charly Colás, que luego estuvo en Bosco mucho tiempo. ¿Y del oficio? Que salirán también... Allí salimos colocados prácticamente todos. Hay gente colocada en Madrid. ¿Y luceros? De iluminación solo yo. Eso, ahí va. Ahí va. Es que entonces no había iluminación. Te deshiciste del resto. Entonces no había iluminación. Ya. Entonces estudiábamos solamente producción y realización a la vez. Todo junto. Sí. Era un batiburrillo. ¿Qué año era esto, perdona, Jorge? Buah. Y esto sería el 88-89. Vale. 90. Y teníamos profesores que... Yo me acuerdo de una profesora que tenía de segundo de tecnología, del último año, de quinto de tecnología, entonces eran 5 años, que nos llegó a decir que el vídeo iba por fotogramas. O sea, que no había ni preparación de profesorado, había profesores muy válidos, gente que sabía mucho, y profesores que venían a dar imagen y sonido, pero no sabían nada de imagen y sonido. Yeah. Entonces, esto viene a colación de lo del imaginario. Sí. Mi hermano era el técnico de sonido y de luces, Toño Armengol, que ahora fue técnico de sonido de Videar toda la vida, y es la única persona que sigue estando en Videar aún. Toño estaba llevando luz y sonido del Teatro Imaginario y me dice un día, oye, que lo voy a dejar, que tengo tales movidas. ¿Quieres sortear tú el técnico? Yo tenía 18 años. Y dije, venga, para adelante. Me meto en el Teatro Imaginario, hago el primer día, sale todo bien, están contentos conmigo, con la grandísima suerte de que uno de los actores del Teatro Imaginario es Toño Candelas. Toño Candelas es el que tiene la empresa de iluminación más importante de Zaragoza. Claro. Me ve currar, le gusta cómo curro, y dice, ¿te gustaría venirte conmigo a hacer giras de rock? Y entonces, debido a eso, acabé de iluminador. Fíjate. Sí, con Toño Candelas he hecho bolos, yo como actor, y él ha venido con nosotros. Luego, a través de trabajar con Toño Candelas, hacemos un bolo para Tabanque, les gusta cómo curro Tabanque, y Tabanque me dice trabajar, pero con ellos está Carlos Freire, que es técnico de uno de los clásicos del Teatro Principal, que es, junto con Toño, que me enseña ciertas cosas de iluminación, él es mentor mío en el tema de teatro. Sí. Él me enseña, me pone las pilas, yo soy un chavalín de 19 años, me enseña a ser técnico de teatro y me quedo yo en la compañía Tabanque. Y estoy con ellos varios años. Y ya aprendí un montón. Claro. ¿Y cómo haces el salto, digamos, al audiovisual? Desde el teatro, mira, además decías antes tu hermano, claro, yo conocí a tu hermano muchísimo antes que a ti, lo conocí en Videar, haciendo curros de publicidad con ellos, que estaban Santi Lorén era, ¿verdad? Y había algún otro socio. No estaba Curro Fatas también en Videar. Fíjate. Me salen cosas según hablamos que no había pensado en ellas en años, ¿no? ¿Cómo haces ese salto al audiovisual? ¿Vuelve a participar tu hermano en él? No, yo con
Con Videar sí que en esa temporada empecé a hacer bolillos de vídeo. Coincidí con Roberto Roldán, por ejemplo, y con Asensio cuando Roberto Roldán era muy joven. Y Asensio me Roberto dijo, también. Sí. No, Roberto Roldán, Asensio el realizador. Sí, pero Roberto... No. Digo porque hay un Roberto Asensio realizador. No, uno que... qué malo soy para los nombres, murió hace poco. Era... Bueno, da igual. No te preocupes, ya saldrá. Hacía publicidades y demás. Y coincidí con él. Íbamos los dos de eléctricos y yo era la primera vez que hacía algo en iluminación, la verdad. Y me gustó bastante. Hicimos unas bodegas. Estuvimos por el Moncayo grabando, me acuerdo, siempre corriendo yo como un crío, un caballo con una máquina de humo, que aquel caballo me miraba que me quería cocear en la cara. Y de allí tuve un desencuentro, un divorcio, ¿no? De ahí de repente, con 20 y pocos años, llevaba trabajando desde los 18, me piré de España, estuve una temporada viviendo en el extranjero, fui a la India un año, y volví y no enganché otra vez en el teatro, no enganché en nada, porque me eché una novia y sus padres, esto de ser titiritero, no lo veían muy bien, y me metí a soldar, y estuve un año soldando con 23 años. ¿Soldando de careta o soldando de circuito impreso? No, soldando de careta. Joder. Todo esto viene a que una vez hablando con una chica, que es la mejor documentalista que hay en Aragón, que me decía, es imposible que nosotros muchas veces salgamos del gremio porque estamos unidos a él. Dice, yo aprobé unas oposiciones de cartera. Y al día siguiente de aprobar las oposiciones, dejé el trabajo y volví a ser documentalista. Qué bueno. Pues avatares de la vida... ¿Recuerdas el nombre de ella? Es que me pillas ahora con la mía. Vaya, además es muy amiga mía. No quiero ponerte en brete, vaya. Nada, luego saldrá, no te preocupes. Bueno, yo no te pido nombres. De lo que te acuerdes lo dices de entrada y si no, ahí se queda... A ver, ¿qué era me he perdido yo con esto? Estábamos en... Sí, tu vuelta a... la vuelta, sí. Y yo quería volver a audiovisual, me daba igual. Y estábamos en el año... cuando se monta Zaravisión, que debe ser sobre el año 95. A través de una familia mía de Madrid que conocen a Valero Canalda, le dicen, tenemos un chico, jovencico, que como estáis montando la tele a lo mejor os vale, y me meten en mantenimiento. Y yo me meto en mantenimiento y de repente estaban iluminando, en ese momento en la tele, Ilustres, estaba Fernando Medel, estaba Tintolosa, que en esa época era el gran máster haciendo todo lo que era publicidad. Pero estaba no como iluminador. Estaban como iluminadores. Como iluminador, joder, claro, bueno, está bien eso porque esta gente que la tienes asociada a otro oficio dentro del audiovisual, claro, de repente dices, fulanito, si me es productor, y de repente te pones a mirar fichas de cortos y dices, llevaba la cámara en tal corto. Y este tipo lo mismo, ¿no? Que... Estaba Joaquín Raulí también por allí. Sí, el padre de Ruth Raulí, que dice que yo estudié con su hija. Y en tiempos el mejor maquinista que había en Zaragoza. Sí. Sí, algún otro compañero de oficios audiovisuales lo hemos comentado porque era el que montaba los travelings en Monte, por ejemplo, y en algún corto que he estado, ahí venía el Raulí y estaba en su casa, quiere decir que nos conocíamos, claro. Pues yo en la tele estuve un mes en mantenimiento. Me vio Fernando Medel y me dijo, ¿qué haces tú aquí si tú eres de luces? Qué bien eso. Sí, entonces no era ni Antena Aragón, entonces era Aravisión, que de Zaravisión pasó a ser Aravisión, duró 3 meses, yo firmé con Aravisión, y al mes me meten en iluminación. Estoy allí con ellos 15-20 días, a los 15-20 días, cuando pasa a ser Antena Aragón, se monta un cisco que no veas, y se despiden todos, y me dejan a mí solo de iluminación en la tele. Y ahí aprendiste. No tuve más remedio. De repente me quedé aprende. con una televisión para mí solo va a aprender. En un momento en que era una puñetera locura, porque cuando empieza Antena Aragón, el concepto de televisión era, tenemos 2 platos, vamos a usarlos al máximo. Y eso significa que si un programa acaba a 1:15 y el siguiente empieza a 1:30, tenemos 1/4 de hora para cambiar decorados e iluminar. Entonces hacíamos los controles de cámara, bajábamos abajo, iluminábamos en 15 minutos y arrancaba el siguiente programa. Porque muchas de las emisiones no eran en directo, pero es que la parrilla estaba tan llena de programas chiquititos, que realmente movíamos 5 o 6 focos como podíamos. Claro. Y aprendimos a prueba-error. Y hablas en plural porque ahí sí que trabajabas ya empezaste a trabajar con más gente, con él. Claro, porque hasta entonces había sido un eléctrico, por decirlo de alguna manera. Quiere decir que... Sí, 15 días. Que no llevabas tú ni control de cámaras, ni... Sí, pasé de eléctrico... Por eso pasaste de eléctrico a... alumbrador. Claro.
a diseñar iluminación y a controlar cámaras, etcétera. Entonces diseñábamos bastante poco, alumbrábamos más que otra cosa Ya, en esa, decíamos en que esa se época, porque les íbamos vea, a toda ¿no? velocidad, que se les vea y que quede un poco bonito. Claro, pero bueno, realmente ahí es donde te curtes y donde... Y donde aprendí un montón. Claro. Allí entró conmigo... Ahí, estoy muy mal esta mañana yo para los nombres, ¿eh? Pero ya te digo que luego salen, a lo mejor salen cuando ya estás fuera del podcast y te lo digo. y dicen, no, ¿sabes cómo se llamaba? No sé qué. Y digo, tarde, Jorge, tarde. Pues entró conmigo, empezaron a llamar gente para iluminar, estuvo Fernando Alain, pues estuvo muy poquito tiempo, estuvo... Yo tengo algún nombre por ahí, de Dime. ahí hemos ido rascando. Cucalón, Fernando Cucalón. Joder, No me salía bueno, ahora. Pues este era el que tenía Sí. para decirte. Cucalón y Vicente. Vicente Nerín. Vicente Nerín entra más tarde. Es que yo no lo conozco, yo creo. Vicente Nerín entra más tarde y no estuvo mucho tiempo. Vicente Nerín me enseñó bastantes cosas, ¿eh? Fue uno de las... Porque como quisieron empezar a hacer las cosas mejor, llamaron a Vicente, que había estado por Antena 3, haciendo prácticas, haciendo cosas en Antena 3, y lo llaman y está en la tele con nosotros, pero yo creo que no llega a estar más de un año, año y medio. Y además dejó el gremio. Salió de allí y se puso a conducir ambulancias. ¿Ves? Sí, es lo que ocurre con este gremio que tenemos. Sí. Y en ese tiempo pues fue un salto a la hora de aprender por lo menos conceptos básicos de iluminación con él. Claro, ¿con qué materiales trabajabais entonces? Porque es verdad que quien lo oiga ahora acostumbraba al LED, a las nuevas tecnologías, digamos, en iluminación. ¿Con qué trabajabais entonces, no? ¿Cómo llevabais cómo se hacía el control de cámaras? Entonces era una maravilla lo que teníamos allí, porque era toda la dotación de televisión de la televisión autonómica. Claro. Claro, sí, bueno, el edificio se había hecho ya para la autonómica y la autonómica no salía, claro. Era o sea, realmente estrenasteis todo el material que iba dirigido a la autonómica que no arrancaba. En principio no utilizábamos todo porque la televisión no era una televisión que pudiera gastar mucho y las lámparas son muy caras. Sobre todo las lámparas de los 5.000, recuerdo que en esa época, estoy hablándote valían 20.000, 24.000 pesetas cada lámpara en el año y duran 300 horas. O sea, imagínate. Sin tocarlas. Sin tocarlas, porque la tele había comprado focos de doble filamento, que son unos focos que llevan dos filamentos y sirven para lo que no entienda, de 2.500 y 5.000 vatios, o 1.250, 2.500 vatios, me llevaron un filamento y llevan dos. Entonces esas lámparas multiplican el coste por dos. Y ocurría que había veces que las partidas de gastos de lámparas eran brutales, entonces no llegábamos a utilizar toda la dotación que había, sí. Por eso mismo, porque no nos dejaban utilizarla. Claro. Poco a poco se fue utilizando, ¿eh? Sí. Cuando se incorpora más tarde en Antena Aragón, entra Cadena Ser, entra Félix Zapatero, damos el salto, empezamos ya a hacer otras cosas. Yo le tengo mucho cariño a Antena Aragón, ¿eh? A veces la gente habla despectivamente. Los principios de Antena Aragón se hacían cosas alucinantes. Se hacía la hora freak con la mata. Eso te iba a decir. ¿Qué gente estaba entonces en ese puente que hubo entre Zaravisión, Aravisión y la autonómica, que es Antena Aragón? ¿Qué gente que después conozcamos del audiovisual cayeron entonces por ahí? Has nombrado a Félix, que Félix ya estaba trabajando previamente. Pero Félix estaba allí trabajando haciendo un programa que se llamaba... Cosas que... Era una teletienda. Ostras. Consejos... Es que no voy a ser malo, es que me acuerdo del mote que le poníamos al programa, pero no el nombre del programa. Consejos en antena. Ostras. Que... Me hemos dicho Félix Zapatero. Félix Zapatero. Con un socio que tenía, que ese sí que no me acuerdo cómo se llama. Me acordaré. Que lo que hacían era una teletienda. Y ese programa sí, mira, lo iluminaba Medel, por ejemplo. Venía de fuera, lo hacía Medel. Yo a Medel le tengo mucho cariño. Casi es el alma mater de la iluminación de esta comunidad, ¿no? Claro. En teatro y en audiovisual. En teatro y en audiovisual. Sigue haciendo teatro. Estando yo trabajando con diferentes compañías, he sido el diseñador de luces. Hacía ya trabajaba en Videocuarzo y... Claro. Ayer donde estuvo Félix también, en Videocuarzo, que hacían reportajes también para DPZ, yo creo, y sí, demás, se ¿no? fueron a hacer un documental juntos a Marruecos. Hicieron cosas muy interesantes. Sí. ¿Que en ese periodo trabajas con más productoras o directamente estás allí contratado? Estoy contratado. Por eso. Y antes de empezar de entrar en la factoría de los zapateros, que sé que allí coincides con Félix y luego trabajas
realmente tú es en el 2003 cuando empiezas como freelance a trabajar también. Más o menos por ahí, una época en que fui saltando de freelance a contratar, porque Félix también llegó un momento en que llegó a contratarme, pero al final, desde el arranque de Aragón Televisión hasta ahora, he sido freelance. Sí. Bueno, de hecho coincides como freelance con la aparición de ZTAC, de Marta Horno y Jorge de Bautista. Coincido también. Este podcast, que es una celebración de 20 años en el audiovisual aragonés, viene de ese arranque. Que de hecho tú, antes de que fueran ZTAC, lo estuviste trabajando contigo. Lo estuve de prácticas. Fíjate. Bueno. Lo estuve de prácticas haciendo Que Viene el Lobo y haciendo otras cosas, y en CCU, O sea, enseñaste bien a los chicos, Jorge y luego te dieron trabajo ellos a ti. Sí, claro. Bueno, entonces no fue mal la experiencia. Yo siempre lo recuerdo cuando acaban las prácticas y Jorge y Marta deciden irse a Sadilsa, Barcelona, a hacer un curso de eléctricos. Sí. Y de allí vuelven con una empresa montada. Sí. Vuelven con la idea de hacer una empresa de servicios de iluminación aquí y ahí empieza todo. Ahí empiezan todos estos años que llevan. Claro. A mí me suena que hay alguna anécdota de algún rato que pasasteis de risas bueno, porque ellos su almacén creo que empezaron a montarlo en trastero de tu casa. Sí. ¿Ves? No era una leyenda urbana. Pero fue muy poquito. Yo tenía un piso que cuando me fui a vivir había vivido una persona mayor que del piso se fue a la residencia. Sí. Y el trastero abrías la puerta y hasta arriba había palés de cosas. De esos que me movidas, gustan a mí, historias, sí. Yo tengo muchas cosas aún de aquellas, de que vas encontrando, que vas encontrando planchas antiguas y vas encontrando allí tesoros escondidos. Tengo una caja de galletas de la boda del príncipe Carlos y Lady Di que apareció en aquel sitio. Y el pacto que llegué con ellos era que se me echaban una mano a limpiarlo, se podían meter allí. Pero creo que duró unos días, duró muy poco. Encima que se pegaron la gran paliza con la furgoneta y ayudarme era a lo limpiarlo. Que tú buscabas por otro lado. Pero si es que el trastero tenía dentro las líneas hechas y las cadenas para tener gorrinos. Y esto es en el barrio de San José. O sea que ellos colgaban focos y cosas donde habían estado colgados jamones y longanizas. Y longanizas. Fíjate que bueno. Bueno. A partir de ahí... Claro, yo sobre todo te conozco, lo que te decía, fíjate, yo trabajé con tu hermano muchas veces y a ti te conocí ya trabajando para Félix en sus diferentes productos, Lobo Media, 4 barras, Zap Media, con la sucesión ya con Samuel. ¿Cuándo empiezas realmente a trabajar con Félix fuera de la televisión? Fuera de Antena Aragón, digamos, ¿no? Fuera del edificio. Pero el primer contacto con Félix realmente fue en el edificio. Sí, por eso. Y después de eso... Hicimos un equipo, ¿vale? Y yo me fui yo puede que fuera la única persona, la primera persona que tuvo la nariz de despedirse de Antena Aragón. Porque despedían a casi todos. Yo me senté en el despacho de Jiménez, y le dije, me voy. Y se quedaron un poco alucinando con esto, porque nadie les había dicho eso. Y digo, ¿y cómo que te vas? Sí, que me voy con Félix. Y fue cuando hay un cambio en la tele. Vuelve Antonio Rey y entonces deciden echar a todo el equipo que había estado haciendo Que Viene el Lobo, pensando que Viene el Lobo iba a morir. Pero ahí hay un movimiento y la Televisión Española, la 2, decide comprar el programa durante una temporada. Sí, haciendo mediación precisamente el alcalde de Zaragoza, creo recordar, ¿verdad? Zatarés. Y en ese momento me llama Félix y me dice, y yo hablo con él, le digo que me voy contigo. Me dice, pero tienes un sueldo fijo, lleva mucho tiempo, vas a perder no sé cuántos años de antigüedad, que me da igual, que me voy contigo. Y yo me despedí y ahí me dice Antonio, porque es que empecé a trabajar, empecé a hacer spots para otras, por ejemplo, para Del Río, me acuerdo que hice spots en esa época, y empecé a moverme como freelance, porque el trabajo que me estaba dando Félix tampoco era una maravilla, era hacer un programa a la semana. Claro. Pero ahí también influye la locura que tenemos la gente que trabajamos en este gremio, ¿no? Que de repente dejas un curro fijo y te vas a un proyecto porque... Sí, el cierzo afecta más a algunos gremios que a otros. O el descerebramiento, la locura o lo que sea hace que de repente hagas estas cosas. Y salió bien. Salió bien porque en ese momento yo conozco a Chema Aldama, conozco principalmente a Chema Aldama, luego a Germán lo conocí más tarde, que sí,
bueno, Chema ya se ha jubilado, Germán está a punto de jubilarse en la tele. Sí, en la tele. Y me pasa lo de siempre, Chema me ve currar, le gusta cómo curro y me plantea hacer las galas de Televisión Española. Eso ya es un salto muy importante. Sí. En Aragón. Pero hago la gala de los, no me acuerdo cuántos años era, de Televisión Española en Aragón, hago la gala más grande que se ha hecho de Aragoneses del año con ellos y empiezo a hacer cosas ya gordas. Sí. También es un proceso de aprendizaje y también es un proceso de la casualidad. Sí, De que sí, de sí. repente mi locura me hace llevarme a un sitio, conocer a una persona, que esa persona le guste como curro y que de repente me meta en otro lado. Y esto hace que cuando, por casualidades de la vida, que esta persona acabe siendo el jefe de explotación, el jefe técnico de la televisión autonómica y me diga, Jorge, vente para aquí. Vente para aquí a trabajar con nosotros, a iluminar los programas de la tele. Sí. Y entonces es así como acabó yo siendo el diseñador de los programas de televisión de la autonómica al principio, en los primeros años. Luego ya poco a poco con Jorge nos hemos ido repartiendo, Bautista y yo. Sí. Y ahora pues ya tenemos un 50-50 con eso prácticamente. Muy bien. Oye, mira, es verdad que a veces damos por sabidas cosas porque, claro, yo te veo trabajar y ya sé lo que haces y cómo. Explica un poco, para el que sea un poco ajeno a este mundillo, cuál es el proceso que sigues para... Ya sé que nunca es el ideal, quiero decir, porque además yo te veo haciendo todas las labores de control de cámaras, de eléctrico, de subir los focos en los trípodes, de tirar cable, de tal. Realmente no sería, en una productora más grande no serían tus competencias, claro. ¿Realmente cuáles serían tus competencias cuando llegas si ahora tuvieses que llegar o llegas a la televisión, llegas a Aragón Televisión para cubrir una gala, ¿cuál es tu faena? En Aragón Televisión en principio sí que hago mi faena real. Un día... Sí, a eso voy, por eso que como lo sé, ¿cuál es tu proceso? Mi proceso en hacer el diseño y iluminación de un programa de televisión, te llaman, te hacen una reunión y te dicen la idea del programa. Uh-huh. El siguiente paso que tú necesitas saber es, empiezas un poco a ramificarte, ¿no? Porque por un lado tienes que hablar con decorados para saber la planta que va a llevar. Decorados tiene que tener la luz incorporada al decorado, tiene que estar incorporada a lo que es el proceso final de iluminación, porque realmente el look final es tuyo. Uh-huh. El look final del programa. Entonces tienes que hablar con decorados. Por otro lado tienes que hablar con realización, porque realización tiene que decir dónde te va a poner las cámaras, porque dependiendo de las cámaras van los focos colgados, hacia dónde van a mirar, cuáles van a ser los movimientos del escenario, dónde se van a colocar gente, dónde se van a colocar elementos que quieren destacar, todo ese tipo de cosas. Entonces es una conversación continua durante mucho tiempo entre realización, decorados e iluminación, básicamente. Y cuando ya se sabe, rara vez, a veces ocurre, que se sabe la planta del decorado antes de colgar los focos, cuelgas la iluminación, montas decorado y luego viene el proceso de iluminación de lo que es hacer el programa. Luego también, según cómo sea el programa, conlleva un trabajo aparte con iluminación móvil, que cada vez es más habitual. O iluminación, ahora por ejemplo, estoy trabajando mucho para MediaPro en estos últimos años, haciendo programas y se utiliza mucho más LED. Llevo yo la mesa de luces también, llevo el movimiento de los focos, la programación de focos móviles, cosa que antes no hacía. Nos tenemos un poco que reciclar porque también el audiovisual aragonés ha estado dando un pequeño bajón a la hora de cantidad y de volumen de trabajo, por lo cual te obliga a ir cogiendo cada vez más campo para seguir trabajando. Hombre, una de las cosas que yo recuerdo que se hacía mucho, porque yo hacía mucho, era publicidad. Y ahora se hace muy poca. Muy poca publicidad. Yo hice mucha publicidad en tiempos. Fíjate, yo lo decía y me decían, nada exagerado. Dije, no, mira, vamos a sacar el planning del año pasado. Y un año que hice, no siendo yo nadie, digamos, pero es verdad que acababa de salir de estudiar y demás, creo que hice como 7 anuncios en un año. No he vuelto a hacer otros 7 desde entonces. Claro, eso lo ha notado también mucho, lo habéis notado mucho en el sector, ¿no? Sí, yo te digo, en el año de la Expo yo tenía 8 clientes, ahora tengo 3. Claro. Aparte de que muchísimas productoras de esta comunidad han caído, prácticamente todas, porque se ha ido monopolizando todo en una sola productora. Sí. Pues eso ha conllevado que cada vez hay menos producción de todo. Casi no se hace industrial. A mí hacer industrial me encanta. Uh-huh. Hago de vez en cuando industrial con un amigo que tengo, pero que nos bajamos a Jaén. Ahora me está diciendo de bajarnos a Jaén otra vez, a lo mejor. Es que el industrial me encanta porque... Es que esto lo voy a contar porque me hace gracia. Porque cuando
Claro, cuando tú vas con la tele o con las cámaras o con los focos a un sitio, que son la gente profesionales, trabajas de una manera. Pero cuando te metes en un sitio, a hacer un industrial, todo es nuevo. Entonces tienes a todo el mundo pendiente, todo el mundo preguntando, todo el mundo está allí, todo el mundo está contigo, todo el mundo te ayuda. Entonces acaba siendo como una cosa muy, muy entretenida, ¿no? Porque acabas metiéndote en casa de alguien, porque es su casa, ellos están haciendo todos los días su trabajo. Claro. Pero esa es la novedad. Entonces, de repente, todo el mundo está allí pendiente de lo que estás haciendo, ayudándote, echándote una mano. Que necesitas, si yo he hecho foto fija con productos en industria y sí, es eso. O sea, van detrás de ti para decir, ¿qué necesitas? ¿Qué te traigo? El otro puto, espera, esta bolsa está mejor. Tal. Sí. Mira, bueno, hemos hablado sobre todo hemos hablado de televisión, de teatro al principio. No es lo que más has hecho, pero cine también has hecho. Y has hecho muchos cortometrajes y digo, por eso también nos va a llevar, dentro de que hay un personal común, a un personal también con el que has coincidido. No te voy a pedir nombres porque a veces pongo el nombrete a quien no lo recuerda en ese momento, pero sí que no. De esto sí que me acuerdo casi todos porque yo he sido muy fiel y he trabajado con muy poca gente haciendo... Es decir, yo he sido más el director de foto de cortos de alguien que ha hecho prácticamente todos sus cortos, que he trabajado con mucha gente haciendo cortos. Sí. Pues vamos a por ellos. El primero fue Miguel Lovera. Miguel Lovera, que toda la vida estaba empeñado, que es muy, muy amigo mío, en que yo hiciera cine. También lo tuve en prácticas. Es que tuve un equipo de prácticas que era alucinante. Yo tenía a Jorge de Bautista, Miguel Lovera y Rubén Vergés de prácticas, que eso es un equipo de lujo. Claro. Entonces hicimos un corto que se llamaba Alma, que quedó, no sé si un premio en el Festival de Fuentes. Y ese lo hicimos en 16 milímetros porque Lovera estaba empeñado en que yo hiciera cine, que trabajara en cine. Luego hizo un documental y lo mismo, parte del documental hicimos en 35 porque estaba empeñado en que yo hiciera 35. Esto lo hicimos en vídeo. Pero esto es todo gracias a Miguel. Sí. Y a su empeño en que tú te bregaras con todos los productos. Luego, posteriormente, se ha dedicado más al mundo del documental y sí que le he echado alguna mano concreta en hacer algunas entrevistas. Por ejemplo, le hice la foto de las entrevistas, no de todas, de las que pude, de aquel documental que hizo sobre el levantamiento de Jaca. Luego, por ejemplo, con otra gente como Luis en este último no pude estar. Pero con Luis La Rodera también me llama siempre que tiene algún proyecto y quiere hacer alguna cosa. Sí, mira, el último estuve yo. En el anterior estuviste que estaba Fran, que era el protagonista, Fran Fraguas. No. Es que siempre ha coincidido con Luis, este último. Tenía el guión, tenía todo, te estaba preparado para hacerlo. Y cuando me dice la fecha, es el inicio de J-Talent. El mismo día. Ese producto que ha marcado tu trayectoria. El mismo día. De forma tan contundente. Claro, lleva 3 meses trabajando, o 2 meses trabajando en el J-Talent. Claro. No puedo hacer... A mí yo tengo... Que nos pasa muchas veces, a ti te avisan con 2 o 3 meses de tiempo o tienes las agendas muy apretadas. Sí. Entonces no pude hacérselo. Con Jojo todas sus locuras... Jojo Claver, todas sus locuras de... Que tiene de vez en cuando. No, si es que él solo hace surrealismo. Claro. Entonces se las hago yo. Hice un corto con de Huesca. Qué mal estoy para los nombres. Me tenía que haber hecho una listica, Sí, no, bueno, mira, quiero decir que yo te intento ayudar también. Jojo es de Huesca, lógicamente. Jojo es de Huesca. Pero ¿quién más allí? Bueno, claro, yo conozco a gente que está allí, pero que siguen allí. ¿Es algún profesional que está allí? Orencio Boys está allí. Sí, luego con el que más trabajo toda la vida, con mi súper amigo, con Diego Martín. Pero con Diego tenemos otro contubernio distinto. Sí. Con Diego, por ejemplo, los primeros cortos de Carlos Martín. Sí. De Carlos Martín, director teatral. Teatral. Del Temple. Uno de los se los hacíamos Diego y yo, los dos solos. Bueno, Diego y yo hemos hecho videoclips, pero los hacemos solos, sin más equipo. Sí. Porque entre los dos nos apañamos con todas las facetas. Todos los oficios los manejamos los dos. Sí. El último videoclip de David Angulo lo hemos hecho juntos. Hace poco hicimos un videoclip para un grupo de Burgos que se llama Traición. Lo vi, eso es espectacular. No está acabado. Estoy tirando de las orejas a Diego porque tiene mil cosas él. Claro. Que Diego para mí es el mejor realizador que hay en Aragón. Diego tiene un talento bestial. Tiene una capacidad visual para ver los planos ya que no se lo he visto jamás a nadie. Sí.
Él lo lleva en la cabeza, es verdad, y luego se le ocurren siempre, sobre la marcha se le ocurren cosas que mejoran lo que está haciendo. No, tenemos unos compañeros, que es verdad que es un lujo, que a veces en esta tierra nos tiramos tierra, valga la redundancia, encima, y no, quiero decir que yo alucino con que gente que estáis trabajando aquí no hayáis dicho, oye, me canso en determinado momento, me voy a trabajar fuera, porque habéis ido a hacer trabajos puntuales, pero... No te creas tú. Mañana me voy a Valencia. Bueno. A hacer un programa para la valenciana. Sí. Sí, bueno, pero habéis vuelto. Quiero decir que otros realizadores o otros oficios que han dicho, mira, el trabajo está en Madrid, yo me voy a Madrid con mi buen hacer y ahí me busco la vida. Pero bueno, que hay gente, Diego, tú y muchos otros, ¿no? Que habéis mantenido aquí, ¿no? Con Diego hicimos 3 cosas para Carlos Martín. Y a partir de eso, Carlos decidió montarse productora y hacer ya las cosas por sí mismo, pero lo hicimos El hombre quieto. Luego hicimos, ¿cómo se llama? Este que era de los vampiros, un texto poético. Además eran cosas muy curiosas porque no tenían audio. Sí. Lo único que puede que flaqueemos un poco más que es en el audio, que siempre necesitamos a alguien. Sí. Un maquillaje. Iba todo en voz en off. Entonces está muy bonito además. Se llama Siempre. Para recuerdo. Y luego hicimos un mediometraje, yo a medias con Jorge, hubo un par de días de rodaje que no pude ir y lo hizo Jorge, que hicimos Ventajas de viajar en tren, que era un cortometraje. Sí, claro, pero era un cortometraje de... Jaime Ocaña, perdona, estaba... Sí, Jaime Ocaña estaba. Sí. Y Jaime Ocaña también estaba en Alma, que hemos hablado antes con Lovera, también era Jaime Ocaña. Bueno, Jaime Ocaña, de hecho, también estuvo en la versión teatral, era el protagonista. Era el protagonista. ¿Cómo se llama? Orejudo, ¿verdad? Es el autor, Antonio Orejudo es el autor, sí. Pues iba a ser un corto, pero pasó del minuto, del de la hora. No, eso es un peligro. Quiero decir que cuando ves que tienes material y que hay posibilidades de... Digo, porque vengo ahora de un trabajo de una productora, vengo ahora estos días, de un trabajo que iban a ser 3 o 4 minutos, se ha convertido en un mediometraje. O sea que esto es bastante común. Estaba pensando, claro, tú en El último Aragonés vivo también... Sí, también, claro, El último Aragonés vivo. Ojo, es que sí, con David Terrer. Con David Terrer. Que también sigue trabajando en la televisión. ¿El último Aragonés vivo 2? Sí, en el 2. Porque yo estuve en el 1, yo en el 2 sí que estaba como actor, en el 1... El 1 lo hizo Alfonsito, el uno. No, Jorge. Ah, dices Alfonsito. Alfonsito, que es un crack en esta comunidad. Sí. O sea, ¿sabéis quién es? Alfonso es el que ha estado toda la vida en el edificio llevando iluminación y sonido siempre. Sabe hacer de todo y ahora está en Heraldo, que hace todo. Realiza, es cámara, ilumina, es otra de estas diamantes en bruto. Coincidí con él porque yo estuve, de hecho, el primer corto, como pasa en estos casos, el primero que hizo David Terrer, fue en su piso. Y quiere decir que el material que se empleaba, que bueno, pues para quien lo escuche y le suene, ahí aparece Jorge, que es el último oregonés que ha quedado después de una pandemia, digamos, mundial, ¿no? El atrezo que había eran los yogures que llevaba tiempo guardando los botecitos David. Bueno, pues llevaba un mes, todos los yogures, claro, pues tenía allí un sindior de cosillas, Jorge. Y yo estuve poniendo unas voces, creo recordar en ese. En el otro sí que estuvimos ya, el otro ya se hizo hicimos plató, hicimos exteriores cerca del Ebro, ¿verdad? Cerca de mi casa, sí. Ahí en Alfonce de arriba. Eso es. Poniendo gomínolas en aliagas y en... Ostras, sí. No, aburrirnos no nos hemos aburrido tampoco, ¿eh? No, si yo haciendo lo que es dramático siempre me lo he pasado muy bien. A veces no sé si llamar dirección de fotografía, a veces no sé si llamar iluminación, porque depende mucho, ¿no? Siempre estás ahí en el límite. Hombre, de hecho, hablamos de cosas que has hecho curiosas, ¿no? Dice, bueno, yo siempre que me llama tal, no sé qué. No hacías también Xavi La Presta. ¿No has hecho también con él? Fue compañero de estos, ¿no? De Diego y demás, yo creo, estudiando. ¿No has hecho Xavi también La Pesa? con él? ¿Hecho La Presta? Sí, es Xavi La Pesa. Ostras. ¿Xavi técnico de sonido? Sí, que trabajó también con nosotros alguna vez en el Oregón. Sí. ¿Con él tú has estado en algún trabajo o no? Si te refieres al corto que hicieron, no. Me hubiera gustado porque me lo hubiera pasado en grande. Pues fíjate que me lo habías enseñado tú, pues sería Diego. Porque trabajar con casquería siempre es muy divertido. Sí. Pero... Porque es la cosa más surrealista. En esa línea, fíjate, yo te tenía ahí ubicado porque esas locuras sueles estar tú por lo que sea. Pero en esa línea surrealista que es lo más confuso, digamos. No, en videoclips sí, bueno, cosas...
Hay un grupo punky que se llama Cazar de Escroto, que con Rubén Verges... Vale, pues es que lo he confundido. Ese es el que me sonaba que había visto. Pues me lo enseñaste. Las localizaciones fueron todos los sitios para mayores de 18 años que hay en esta comunidad del vídeo. Era un buen inventario, ¿no? Sí. Ahí conocí todos los bajos fondos de la ciudad que no conocía ya. Los acabé conociendo en aquel... Sí. Sí. Cuéntame, cuenta un poquito más. Bueno, estuvimos ahí un momento épico en la Sala X, que no sé si se puede contar. Yo creo que sí. Sí. Ha prescrito. Mira, lo bueno que tiene esta obra es que han prescrito casi todo. Que han prescrito. Bueno, pues había un momento en que el la tema... Sala X de San José. De San en José. Antiguo Rialto. Sí, que dice mi primera eyaculación frente al televisor. Pues ahí estaba María Mengual, productora de Oregon Televisión y de Que Viene el Lobo, agachada en el suelo, que habían estado toda la mañana haciendo diferentes inventos con champú para buscar la consistencia más parecida, llenando una jeringuilla y lanzándola hacia arriba en slow motion, y cómo caía en la calva de un señor que había detrás, que se había apuntado espontáneamente a hacer aquello porque le parecía gracioso. Sí, hay algún momento en el que piensa que es buena idea. Cuando que es buena idea. Esto yo me apunto. Sí. Sí. Lo que fue buena idea es que grabamos en la Sala X a oscuras. O sea, la verde iluminación fue... No, sí, que no la vimos encendida hasta que... Porque si no, te prometo que no me hubiera sentado en alguna butaca que me senté. Que quería decir, fuera de España has estado también... Sí. Hiciste tu escapada a la India, aunque ahí no fuera para trabajar, entiendo, como iluminador ni como diseñador de... Esta fue una época que hubo menos trabajo y me escapé 9 meses a Londres a trabajar. Sí. Con la grandísima suerte que tengo aquí unos grandes amigos y me guardaron el trabajo. Bueno, y pude volver. Eso siempre gusta. Sí. Bueno, allí sí que hiciste eventos sí que hiciste, ¿no? Sí, ahí básicamente entré de iluminador en una empresa que hacían eventos. Por eso sí lo recuerdo, pues estábamos en contacto. Sí. Eventos grandes, recorrí todas estas salas grandes de Londres haciendo eventos pues de todo tipo. Desde un evento muy grande que hicimos, por ejemplo, para Amadeus, que es una empresa que es el que lleva el software de todas las compañías aéreas, llevan el software Amadeus. Cuando tú compras un billete en avión, lo compras a través de Amadeus. Sí. Y entonces estaban allí unos franceses haciendo un meeting, pero es que eso sí que eran unos trabajazos. Sí, porque ahí empezabas la convención a las 8 de la mañana, servías toda la iluminación y por la noche había fiesta. Y a la fiesta a darle caña a los móviles allí como si fueras un técnico de rock and roll. Qué bueno. Sí, que he hecho de todo. Rock and roll también hice cuando empecé. Estuve girando con Gatos Locos, con La Bordeta. Sí, yo fui el técnico de La Bordeta. Técnico no, que era Toño Candelas, pero yo era el ayudante con La Bordeta. Estuve 3 años, estaría. Girando ¿En qué año fue? Bueno, con especialistas. Mira. Esto fue antes de irme a la India, los 3 años anteriores, antes de entrar en Tabanque. Yo tendría 19, 20, 21 años porque iba compaginando. En Tabanque no iba siempre, entonces yo estaba con Candelas y empezamos el Festival de Ellas de Zaragoza. Me he ido atrás otra vez, No, de eso se trata también, La primera temporada del Festival de Zaragoza la iluminamos nosotros. Me acuerdo que hice Amaral de telonera. Yo hacía los teloneros y Toño hacía los titulares. Bueno. Si falla algo no nos van a echar mucha bronca. Sí, nosotros teníamos la sala multiusos para iluminar. Allí tengo una de las peores experiencias de toda mi vida, que fue iluminar a Alan Parsons. ¡Ostras! Project. Sí, allí era nada más volver de la India, sí. Eso fue, me acuerdo, porque me cogieron a mí porque era el único que chapurreaba inglés. Y nos mandaron un diseño, tuvimos que trabajar toda la noche para cambiar los móviles. Se vinieron unos holandeses que tenían bastante poca buena leche, y nos llevaron de culo. Y yo estaba de cañonero, teniendo que dar órdenes a los otros 2 cañoneros en inglés, por un intercom, con un ruido que no entendía absolutamente nada. El técnico se pegó todo el concierto insultándonos. Qué bueno. No, pero fue... Sí, me acuerdo que se despidió diciéndonos "fuck you very much". Estaba yo de cañonero, Toño Candela de otro cañón y otro gran iluminador de esta comunidad, que es Joaquín, que también es de los decanos de iluminación. Estaba en el otro cañón y estábamos los 3 que dice, no sé qué está diciendo este hombre.
Qué bueno. Oye, antes, ya te digo, vamos yendo y viniendo, pero en Londres, tú que llevabas ya media vida trabajando aquí, ¿cómo fue trabajar con compañeros cuál era la relación que había con la gente de tu oficio allí? ¿Veías mucha diferencia de cómo trabajaban a cómo habías estado trabajando tú aquí? Es que en Londres hay tanta gente y tanto trabajo que el nivel medio suele ser es increíble, suele ser más bajo. Yeah. Es decir, la gente que es técnico tiene muchos problemas a la hora de encontrar técnico. A mí a diario me llegan 30 ofertas de trabajo al móvil aún de Londres. Joder, fíjate. De las compañías que estaba. Me siguen ya, no es broma, ¿eh? Sí. Y muchas veces no son de iluminación, son de otro tipo de técnicos de AV o de técnicos de... Técnico de AV, pues mira, vamos a aprovechar y vamos a ir contando también algún detalle de oficio. El técnico de AV que se encarga de... No, ahí les llaman... son técnicos de montaje de... Dilo en inglés, que te va a salir mejor. A veces. No son técnicos audiovisuales, es el que se encarga de montar todo el sonido y la iluminación, por ejemplo, en una entrevista. Sí. O en un congreso. Sí. Yo recuerdo, luego aparte los salarios y la forma de trabajar de allí, el respeto al profesional comparado con aquí. No quiero hacer sangre, pero la diferencia es brutal. Yo recuerdo tener al lado mío a un chaval llevando una cámara que le pregunté por qué era un balance de blancos y no lo sabía. Que digo, déjame que me pongo yo a grabar. Esto es cosa mía. Y él estaba ganando 500 libras, mucho más dinero de lo que yo estaba ganando. Y en Londres, si te pasas de horario, te pagan el doble. No pagan horas extras. Bueno. Entonces, las producciones... ¿Esto te ha pasado poco aquí? Aquí no. Aquí una de las cosas que pasa en Aragón, que es muy habitual, es que como no hay horas extras, claro, la producción no presiona, no ajusta los horarios. Y entonces las horas son gratis. Eso es muy habitual aquí. O las jornadas, es hasta que comes. Si no comes ese día, estás en la media jornada todavía. Estás en la media jornada todavía, sí. Eso, alguna productora se le ocurre también eso. Que media jornada es mañana o tarde, ¿no? Claro. Sí, hasta que no está la siguiente comida, sigues estando en tu media jornada. Eso aquí, no, eso en Londres me dices pasa menos. Pasa menos, sí. Pasa más en la India, a lo mejor, aunque tú no estuvieras como iluminado en la India, no, a lo mejor yo estaba contratado con una empresa, entonces al estar contratado sí que todas las horas que me pasaba me las cambiaban por días de fiesta, por día y medio, creo que es allí. Allí también tienen un rollo según la cantidad de horas que te pasas, va multiplicando. Por ejemplo, si haces un vuelo de 12 horas, más de 12 horas cobras el triple. Fíjate. Y ganan, por ejemplo, ese chaval de cámaras estuvo 12 horas ese día, me acuerdo que fue en Cannes, además, en Francia. Se llevaría 1.500 libras por trabajar un día. ¿Y lo de venir corriendo aquí? El Brexit. Claro. No, el Brexit y también el motivo de ir a Londres fue una cuestión familiar. Sí, fue una cuestión familiar de que mi mujer consiguiera unos permisos de trabajo allí y todo esto. Porque no era el destino final. Sí. Bueno, también te vino bien con el idioma, quiero decir, como experiencia, entiendo, y con el idioma que tú ya hablabas bien inglés. Sí, porque mi mujer no habla español bien y mi hijo mayor, que es adoptado, básicamente nuestra comunicación es en inglés, entonces es lo que me ha tocado. Sí. Sí, pero bueno, antes de que tuvieras esta familia, me acuerdo, en tu casa en el medio rural, que hemos pasado buenos ratos. Hemos subido sacos de cemento, por ejemplo. Hemos bebido cerveza artesana. Y hemos explotado cerveza artesana. Bueno, si da tiempo, igual recordamos... Pero eso lo cuentas tú, eso que lo cuentas. Aquella escena de salón del oeste fue quedamos bestial. A ver un partido de rugby y empezó a explotar el... Ostras, claro, sí. Bueno, Jorge coleccionaba gatos en aquella época. Tenía vinilos, gatos, bueno. Y no sé cuántos tenía, 6 u 8 fácilmente, ¿no? Había 6 gatos. 6, ¿no? 6, sí, es que me suena por ahí la cosa, ¿no? Y él entonces hacía cervezas artesanas que, bueno, pues en ese momento no nos acordábamos ninguno de los dos porque estábamos viendo un partido de rugby, él me iba explicando cuáles eran las normas y de repente se empezaron a oír disparos en la planta de abajo y dijo, me cago en la mar, los gatos ya me la están liando con algo, ¿no? Y de repente levantamos la cabeza y teníamos a 6 gatos a nuestros pies y dijiste, están los 6 aquí. Todos preguntando también, Jorge, ¿qué es lo que está pasando abajo? Que estamos inquietos. Abajo. Cada uno estábamos en un cuarto durmiendo en cada colcha. Entonces bajamos como con un cuidado tremendo pegados a la pared diciendo, efectivamente alguien está disparando, se oían disparos.
y bueno, abriste la puerta de la bodega y por lo que sea en ese proceso de fermentación de las cervezas... Calculamos mal. Porque esto lo hacías con otro... Con Bautista, con Jorge Bautista. Claro, Hacemos los yo dos. lo hacías con un socio que no estaba seguro, no quería decir nombres, pero... No, segurísimo que era él. Claro, hubo un mal cálculo. Hubo un mal cálculo del azúcar o de lo que fuera y justo coincidió el momento que empezó a explotar, pero es que todas a la vez. Claro, sí, del mismo modo que calculáis bien lúmenes y cosas de estas, no calculamos bien mal el azúcar, lo llevamos mal. El azúcar en la fermentación. Ya, la diabetes ya. Entonces, claro, yo ahí. de hecho tengo algún vídeo y tengo fotos en las que apareces intentando evitar los disparos, partido de risa, diciendo, no, estas no, las tengo que salvar. Llenas de cerveza, además, desde la cabeza hasta los pies. Lleno. Aquello era imposible, claro, era un tiroteo en un salón del oeste. Sí. Eso era el Far West a tope, ¿no? Sí, has hecho más cosas, efectivamente, ¿ves? No todo ha sido iluminación, te has dedicado al mundo de la cerveza has sido maestro cervecero con resultados desiguales. Pero ahí había un problema con eso, es que le gustaba más la cerveza a los demás que a mí. La cerveza que hacíamos. No, yo doy fe porque yo iba probando de las que ibais haciendo y bueno, estaban estupendas. Entonces me acababa comprando cerveza yo y decía... ¿Pero qué hago? ¿En qué estoy empleando mi vida? Dándole cerveza aquí a todo el mundo. Eso habla de la generosidad de nuestro conversador de será, Jorge. Pues. Sí. Mira, de hecho, antes de terminar, que aún seguiremos, porque aún daremos alguna vuelta, aún tiraremos un poco hacia atrás y a recordar también a más compañeros, etcétera. No quiero dejar pasar algo que a mí me pasa en una nota... Debería leerla en primera persona, pero bueno, yo soy CETAC aquí en esta conversación. Pero bueno, la nota hay que decir que no es que no esté de acuerdo, pero no viene de mí. Y entonces me dijeron, tienes que decirle, por favor, Jorge, CETAC no existiría sin ti. No te hemos sabido decir nunca todo lo que ha significado para nosotros en lo profesional y en lo personal. Pues bueno, que efectivamente, no solo aquí, es verdad que una de las cosas que tiene Jorge es que lo queremos y admiramos mucho todo el audiovisual, todos los oficios que trabajan con él. Tengo un cariño increíble a Jorge. Jorge, ¿te acuerdas del apellido de este? ¿Te acuerdas? Hasta de su segundo nombre. Yo también! Pero tampoco hay que contar aquí todo. Jorge de Bautista. Sí, vamos a dejarlo. Sí, que además lo comentaba con alguna otra... con algún otro conversadora, ¿no? Que los nombres por los que se nos conocen en diferentes oficios, que tú eres Armengot, sí. Es decir, también es verdad que en el audiovisual el porcentaje de Jorge es de como de un 60% en los nombres. Quiere decir que... Alma, le hemos hablado de él. Sí. Dirección de fotografía, Jorge Armengoz. Eléctricos, Jorge de Bautista, Jorge Ripa. Jorge Ripa. Jorge Jerez. Fíjate, claro. Y Paula Barcelona, que estaba entonces también. Pero claro. Que no se llamaba Jorge, pero bueno. No se llamaba Jorge, pero... pero el resto... Sí. Por eso digo que claro, el D, Jorge de Bautista, no tiene D porque es Bautista en el sector. Pues ha venido Bautista o tal, luego tiene que traer esto Bautista. O sea que efectivamente se eliminan... Con los Jorge se elimina... Sí, Jorge Jerez es Jerez. Sí. Yo soy Armengot. Claro. ¿Qué te iba a decir? Mira, por ir también, después de este momento por el que había que pasar, y había que decirte lo felices que nos hace a todos trabajar contigo, es verdad, porque siempre facilitas el trabajo, siempre eres muy generoso con todos los... Te iba a decir, con tus equipos, realmente tus equipos, cuando hemos trabajado juntos, son inexistentes. Quiero decir que no has, en lo que más hemos trabajado, que ha sido el Oregón o otros productos anteriores. Cosas más grandes que hicimos como Centinelas. Sí. Ahí yo estaba en el proyecto, pero los días que se fue al Ainiel era que yo... Centinelas yo tenía a Marta Horno y a Jorge Jerez de Eléctricos. Fíjate. Sí, porque aquello era grande. Sí, que fue el piloto de Félix. De Félix, de aquella serie famosa que luego pasó lo que pasó. Sí. Pero bueno. Sí, ahí se quedó y bueno, en fin, sí, aquello es otra, eso sí que es una película. Una historia un poco negra, sí. Sí. Lo que vino después. Sí, lo que pasa es que yo no estuve en el rodaje del piloto, no estuve porque yo estaba al mismo tiempo, estaba en la productora, pero también trabajaba en temas de formación y esos días tenía trabajo. El rodaje fue súper intenso, fue en Benasque y en Anciles realizaba Samuel, el hijo de Félix. Sí. El
el trabajo previo con Ana Nicolás, yo además, como a mí me gustan mucho otras cosas, pues, y en esa época sí que estaba contratado por Félix. Sí. Yo le dije a Félix, estoy contratado, me meto en decorados un rato, ¿vale? Unos meses. Me encargo yo de esto. Y recuerdas que aún están, que salen para las cabalgatas de Zaragoza, Sí. una locomotora y un Sí. tranvía. Sí. Bueno, Pues- eso era bestial. Pues gran parte de esa locomotora y ese tranvía están pintados con estas manitas y cortadas las ruedas y lijadas y esas cosas. Esos meses de verano estuve con Ana. Sí. Pero es que además es que quería estar con ella haciendo eso porque me apetecía mucho ese proyecto Ujú. y me hacía mucha ilusión. Y Sí. Hombre, Ana Nicolás, de hecho, fue pareja y socia de Carlos, que fue uno de los escultores que de hecho ha dejado más huella en la ciudad de Zaragoza, Sí, porque hay muchas esculturas suyas. es el escultor que más obra urbana ¿Ves? tiene en Zaragoza actualmente. No lo decía con tanto conocimiento de causa, pero Jorge, que es un gran... Iba a decir datófono, no, el datófono es otra cosa. Datáfono. Buah, mira, para los nombres. Sí. Pero es verdad que tiene, no sé, la escultura de la nadadora esta que está en el parque Sí. de San José, el dragón que está allí junto a la estación del norte. Bueno, tiene muchas Justo antes, obras. los 3 triángulos creo que son de él también, con el círculo del... es que Con se la llama Constitución, ¿verdad? A la La Constitución, sí. la Constitución, que son los 3 Sí, pilares. los 3 pilares de la... Una que hay antes de cruzar el puente de la Almozara en el lado del Actur, que Sí, hay sí. una que una locomotora también, pues la escultura creo que es de él. Sí. La restauración del aseo, Sí. la cara sí. del angelote es Miguel Ochoa. Ostras, sí, que ahora es compañero Que es su nuestro hijo, en... que Claro, es compañero el hijo de nuestro. Carlos Ochoa, trabaja con nosotros, Siempre, con siempre Ana. que con va su madre. Miguel por ahí farda de eso y dice, ¿ves el angelote del...? Ese soy yo. Ese soy yo. Sí, mira, viene bien que hayas sacado porque, claro, me pasa a mí también que como lo vivo no todos los días, pero todos los meses, pues es verdad que casi no nombramos a la gente con la que trabajamos actualmente. Ha salido Diego, ha salido María por ese corto en la Sala X. María ha hecho más cosas, claro. María Mengual ha sido regidora, ha sido productora en la factoría que decimos de los zapateros, ¿no? Con los diferentes nombres, con Lobo Media sobre todo en su momento. ¿Qué recuerdos tienes de las primeras veces que trabajaste con esta gente? Porque yo cuando llegué, yo me incorporé, creo que hice algún... que viene el Lobo, pues en algún episodio, digamos, de algún sketch, o en Vaya Comunidad también, porque yo trabajaba en otros sitios. Con 3 eran 3. Pero ¿cómo fue tu experiencia el primer día que...? Porque claro, tú no estudiaste con... ¿Estudiaste con alguno de ellos? No. Por eso, Yo mi encuentro con Félix Pues al tú eres- principio... tú eres anterior. Al principio fue... Mi gran valedor al principio era Javier Martínez París, Ujú, que fue el primer realizador del Oregón ujú. y ahora es realizador de informativos de la tele. Sí. Pues cuando empieza Que viene el Lobo, que fue una locura, que fue prácticamente fue el programa que a mí me encaminó a esto y que me llevó a todo lo demás. Que viene el Lobo empieza como un producto que inventan Javier Coronas Ujú. y José Videgaín Sí. en un cuarto junto con Javier Martínez París Sí. para hacer un hueco que les queda en la noche. No les dan prácticamente... Perdona, que ellos venían de la radio, además. Ellos venían de la radio. Bueno, es más, ellos venían del macro. Del macro y empezaron a hacer cosas con Pilar Bellé en el programa de Pilar Bellé, empezaron a hacer secciones de humor y de repente se les ocurre la locura de hacer un programa por la noche. Programa por la noche, y Luis La Rodera, naturalmente, que Claro, es el presentador. claro. Luis La Rodera, José Videgaín, Javier Coronas. Javier Coronas y Javier Martínez París. Ujú. Entonces, el programa empieza a las 9:30 de la noche. El decorado llega a las 8:30 de la tarde. Mientras metían piezas de decorado, yo iba con una pértiga iluminando y que fuera lo que Dios quiera aquello. Que se pille lo que sea. Total, que salió, y no solamente salió, sino que al mes Félix decidía padrinar el programa. ¿Vale? Entonces, a padrinar el programa le da un cambio, lo hace más grande, entra a producir también más a saco el hermano de Luis, que es un grandísimo productor, David. que es David La Rodera, que tiene una mano para conseguir todo lo que quieras, de actores, él es el que empieza a traer actores, empieza a traer grupos de música, empezamos a hacer actuaciones en vivo y nos tiramos como locos a hacer un late night diario Eso era flipante. que llegó a ser de lunes a viernes. Sí, Son sí. los mejores recuerdos de mi vida, Sí. de hacer esto. Me lo pasaba en grande.
porque todos los días eran cosas nuevas, todos los días había que hacer cosas nuevas, todos los días aprendías. Y venía gente de todo tipo, venían los números unos de Hombre, la yo época. no sé si en alguna conversación lo he hablado hoy con Félix, decir, claro, es que estaba en lo más alto Juanes. Recuerdo, por ejemplo, que decía, claro, yo lo veía yo como televidente, ¿no? Que entonces no estaba trabajando en la productora, más allá de que estaban trabajando mis amigos, y entonces iba alguna vez al programa, lo que decíamos, ¿no? Pero yo no participaba en el programa. Entonces, claro, decía, está Juanes esta noche en que viene el lobo. Entonces, claro, lo que dices tú, labor de un tipo con contactos y con agenda, como era David, o como es David, ¿no? Que era el que traía toda esta gente, pero que eso podía pasar en una semana, o sea, entrevistar también a, yo qué sé, a Bunbury, que estaba también con todas sus movidas, con los héroes, en solitario, con el presidente de la comunidad, y aparecía un día allí en el programa. Tremendo, cuenta porque es una época fascinante, claro. Sí, luego el programa fue creciendo. Llegó un momento en que llega Chicho Ibáñez Serrador al programa, ve a Luis y dice, este tío es bueno. Y se lo llevó a hacer el 1, 2, 3. Y nos quedamos huérfanos. Sí, además, además es que Luis había dicho también en alguna entrevista que de crío, no es un recuerdo de infancia, era el 1, 2, 3, y que su ilusión desde crío es decir, yo querría presentar un día ese programa. Entonces eso, además de que, bueno, pues que él hubiese hecho esa intención de ir a ver trabajar a Luis, es que venía también con, ostras, este tío tiene muchas ganas de presentar mi programa, ¿no? Pero también Luis, también se nos va Coronas. Claro. Bueno, Coronas va y viene, porque Coronas nos tiene muchísimo cariño y siempre venía siempre que podía. Pero también vamos incorporando a Marisol Aznar, se incorpora Jorge Asín, se incorpora a David Angulo, que lo metemos en una cabina de DJ. Ostras, sí. En un momento dado, pero ya está presentando en ese momento Fernando Ribarés. Sí. Hombre, de hecho, de esa época, fíjate, sigue habiendo paneles, la parte de atrás, digamos, de las escenografías, de los decorados, en este caso, que empleamos en el Oregón, llevan multitud de escritos de gente que estaba esperando para salir a Late Night, algunos reproducibles, otros no, también es verdad que no recuerdo casi ninguno, pero ahí se ve, porque se ve alguien metiéndose con otro, entonces se ven los nombres también de Patricia Arasa, que también estaba en el grupo de... El grupo Stopi, Ignacio Estopiñán. Sí. Y sus estopiñadas. Y por ahí ha pasado mucha gente. Por ahí... Luego, Dani Horta estaba en esa época, y Arturo... No, del inicio Dani Horta y Arturo estaban en esa época con nosotros. ¿Verdad? Sí, se me sonaba. Porque luego aparte... Sí, pues yo los conocí por entonces. Sí. Félix monta la productora, y aparte de que viene el Lobo, pues hacemos... no me acuerdo de los programas, pero hacemos el de verdad, que es un programa que hacemos para afuera, que presenta una figura de la radio que como es habitual no me voy a acordar de su nombre. luego haremos un añadido, de nombres. Hacemos un programa de infantil que se llama El Sacadula, que es cuando entra Yoli con nosotros. Sí, Yolanda Blanco. Yo voy haciendo traducciones. Y Fran Francisco Fraguas, Madurga. Sí, haciendo de... ¿Cómo se llaman? Borraja y... Sí. No me acuerdo. Joder, ¿cómo se llama? Uno de ellos, el postre aragonés con fruto seco y... Guirlache. Sí, ¿verdad? Guirlache y la bruja borraja eran, sí. He tenido que acudir al postre, fíjate. Pues entran ellos y en un momento dado pues se acaba Antena Aragón. Y nos dice Félix, cogeos un año de paro, hacerme caso y esperarme, porque cuando empiece Aragón Televisión, la autonómica, vamos a tener trabajo. Porque como además teníamos ya el aval de haber trabajado para Televisión Española y de haber trabajado para los que entraban allí, ya nos lo decían. Sí. Entonces tuvimos unos meses esperando. Y ahí entramos con el 3 eran 3, a hacer el programa de Late Night con Luis otra vez, el Vaya Comunidad. Sí, hombre, yo de hecho ahí ya sí que me fui incorporando, porque 3 eran 3 sí que hice 6 o 7 capítulos, entonces ya empecé a trabajar con vosotros, que además, claro, yo había ido un día a hacer, fíjate, me acuerdo, de Cristóbal Colón en el Sacadula. Sí. Había hecho ya lo que te digo, pero realmente cuando me incorporó a la productora me incorporo con 3 eran 3. Yo me acuerdo de la primera vez que estuve contigo en 3 eran 3, es aquel capítulo que me reí un montón, que aparecías por los baños. Sí, o sea, ese era...
Joder, sí, yo creo que fue el de... Era el que le ponía los peces, a Franco debajo del Azor, creo que se llamaba, el barco que tenía. Entonces yo era y entonces me había perdido por los desagües volviendo a mi estación base, digamos, me había perdido y había aparecido por los desagües. Y ahí salía lleno de porquerías con unas barbas largas, porque era un señor octogenario, claro. Octogenario. Sí. Ostras, fue muy curioso aquello, porque claro, de repente me aparecía allí. Es verdad que siempre ha sido un gusto. Y ahora, bueno, claro, llevamos muchos años trabajando juntos, pero de la forma en que me recibisteis y recibís a todo el mundo, joder, fue estupendo, porque vas con un poco de miedo, claro, el primer día que vas y dices, joder, un equipo ya hecho, ¿no? Sé con Félix, que es la persona que le tengo que agradecer todo en este gremio. Me ha enseñado muchas cosas, pero una de las muy buenas cosas que me ha enseñado es eso, es a trabajar con buenas personas. Sí. Y pudiendo elegir, ¿verdad? Con Jorge Bautista, cuando tenemos una empresita que se llama ProLight, cuando decidimos entrar juntos y hicimos las bases de la empresa, una de las condiciones que pusimos es que si contratábamos gente tenían que ser buenas personas. Muy bien. No buenos profesionales. Y siempre hemos optado por ello. Sí. Porque además vivimos en un gremio que muchas veces las buenas personas no abundan. No quería decir así, pero como en todos realmente. Sí. Pero no quiero decir que no abundan. Sí, no quiero decir eso, sino que puedes encontrarte ciertas sorpresas. Claro. Sí, yo parto de que de entrada todo el mundo tiene un buen comportamiento, lo que hay algunos hacen aguas a veces. Bueno, pues hay que evitar a los que hacen aguas a veces, ¿no? Eso es. No, la gran mayoría son buenísimas personas. Yo estoy trabajando en MediaPro y en un ambiente estupendo, me llevo genial con todo el mundo. Estoy trabajando ¿Qué haces en Oregón allí también. En MediaPro? Yo sé, pero bueno. Pues ahora estamos haciendo Atrápame si puedes para 5 comunidades autónomas. Estoy trabajando. Claro, o sea, es que la gente no sabe la factoría, el tejido audiovisual que hay aquí y hasta qué punto también se trabaja para afuera, como por ejemplo en el antiguo cine Torrero, el cine de mi infancia, que siguen un sitio precioso. Aquella decoración del techo que yo creo que era protegido, digamos un espacio protegido, por decirlo de alguna manera, un edificio protegido, y se mantuvo entre medias de focos, etcétera. Porque he ido alguna vez a hacer el Atrápame en un programa de estos especiales de Navidad o tal, ¿no? Entonces, claro, ves todo lo que se mueve allí, pero es lo que dices tú, es que se mueve multiplicado por 5. Sí, y por 6. Hay comunidades que se han marchado ya. Ahora estamos trabajando para TV3, estamos haciendo el programa para Baleares, para Canarias, para Castilla-La Mancha y para Aragón. Y hemos dejado de hacer Andalucía, porque se montaron un plató en Málaga, con muy a su pesar de gran linterna. Manolo Sarria. Manolo Sarria, que dice que prefiere venir a trabajar con nosotros porque tiene muy, muy buen ambiente de trabajo. Claro, que se lo pasa mejor aquí. Sí, dice que prefiere venir de Málaga aquí a grabar que hacerlo en Málaga. Claro, que es un número, claro, que la gente no se hace cargo. Dices, los que aparecen de concursantes no son zaragozanos poniendo acento andaluz. Quiere decir que se traen a la gente, creo que es que montar un plato es muy caro. Lo digo en broma, pero que es verdad que lo que hay que mover para hacer un programa para otra comunidad es traerte a todos. Montar un plato es carísimo. El alquiler de iluminación, el alquiler del espacio, el montaje del decorado es mucho más barato. Traerte un avión de Canarias a 5 personas y un productor y hacer el programa y volverte allí y darles una noche que tener que montar un plato allí mensual. Claro. Entonces, hemos hecho Madrid, hemos hecho Telemadrid y bueno, se llegó a rumorear en tiempo que íbamos a hacer hasta Milán, aprovechando el Ryanair, pero aquello se cayó, aquello no se hizo al final. Pero estaba deseando hacer un Atrápame en italiano, eso tiene que ser, bueno, ese catalán, ese mallorquín, estoy aquí aprendiendo idiomas. Lo que haga falta. ¿Con quién te has reencontrado? Sé con quién te has reencontrado. No has dejado de trabajar con ellos, quiero decir, en Zaza Media, lo que era Logo Media, pero allí en MediaPro hombre, yo sé de algunos. Jorge Ripa sigue estando allí. Jorge Ripa es uno de mis grandes amigos, también ha pasado siendo es uno de mis amigos del alma de toda vida. Lo cogí en prácticas y desde entonces hemos tenido una amistad muy, muy grande. Yo lo veo porque yo sigo viviendo en Torrero, del que estuvo con nosotros de cámara haciendo el Fondo Norte de Cracovia. Sí, bueno, mira, sí, otro producto. Cuando hacíamos Oregón. Claro. Y el Fondo Norte de Cracovia. Era una locura, ¿eh? Esa es otra. Sí. Claro, o sea, efectivamente, cuando hablamos de que la gente de nuestra comunidad, los técnicos de nuestra comunidad están preparados, a veces a la fuerza, pero con un cambio de televisión, con que te quedas solo cuando efectivamente hay una televisión nueva y se van los que estaban contigo. Cuando se hacen 2 programas a la vez, uno de ellos, que depende además
de un partido de fútbol. Sí. Quiero decir que el domingo juega el Zaragoza, termina, se juntan los guionistas, ha pasado esto en el partido, ha pasado esto otro, ha pasado no sé qué, hacen los guiones, se los mandan a los actores y vosotros, acorde a ello, tenéis que, en tu caso, iluminar, en caso de arte, decir, hace falta corriendo un panel que lleve no sé qué y un tal, ¿no? O sea, eso, yo entonces estaba como guionista de Oregón. Era un lujazo el Era Logo Norte. una locura. Es que además, trabajar con Jorge Usón, es que me reía. Era Qué fenómeno. Claro, Jorge Usón, que lo haciendo conoce de todo el Paco mundo, Ortiz pero Remacha claro, y que ahora está en haciendo todas las series, películas y demás, ¿no? Y... Ay, conejo, chaval. Ostras, no, se Salía juntó de- buen equipo. Pues mira, Gerald Sí. Fillmore también, que está en Los Ángeles. Él vive desde hace años allí, va viniendo, pero vive allí, trabaja allí, tiene productora, no hace más que recibir premios. Yo, de hecho, coincidí en alguno con él. Por este año, al final, fíjate, qué locura de vida también. En la misma semana, él había venido a ver a su familia aquí a Zaragoza. Su padre es inglés, además. Sí. Entonces, una familia curiosa. Vive en Zaragoza, pero su padre es inglés. Tenía una academia de inglés, creo recordar. Viene a verlos con los críos, se vuelve allí. Entonces, le llaman desde el Festival de Tarazona para decir, ostras, que te llevas el premio de... tal, ¿no? El de mejor corto, creo que era, ¿no? Y dice, ya me pasó el año pasado que tuvo que recogerlo mi hermana. Pues se volvió a coger el avión, no el mismo, pero se volvió a coger un avión, se vino, cogió el premio y se volvió allí, ¿no? Pues efectivamente, Gerald, que ahora recibe premios por medio mundo y demás, era uno de los que estaban allí, de Paredes, Jabalí Paredes, me acuerdo que era Y uno de que hacía. loco, cualquier cosa que había que hacer, el personaje Sí. histriónico de Ahí estaba científico él. loco, ahí estaba él. Hombre, está en Historias Lamentables sale con Fesser también, que es verdad que es muy reconocible, que tenían los Inflow con Aijón, ¿verdad? Que creo que es el... Sí. Ahora estaba dudando, creo que es Aijón. Sí, y bueno, yo los veía en el teatro. Aijón, ¿Quién que más empe- estaba? que Bueno, empezó- ahí se incorporan también, Xavi, eso es, Xavi Bruna, que habían hecho alguna aparición en el Oregón, creo, pero vamos, un capítulo suelto. Yo creo recordar que lo primero que hicieron fue Celda, cuando hicimos Celda 211, y Rafa Blanca es y que él... esa fue la mejor época del Oregón. La de las películas. Hostia, tío. Es que la gente no tiene noción de lo que estábamos No, no, no. haciendo. No, no, Es no. igual que lo que hacíamos en la alfombra roja. Es decir, tener la capacidad de tener un Claro. equipo tan pequeño que te haga rodajes de 12 minutos al día. Claro. Cuando en cine se suelen rodar 3 de media. Claro, claro. Y estábamos haciendo 12 minutos diarios de dramático. Eso no se lo cree nadie, efectivamente. Yo tenía entonces sí que estaba con el hermano de Fanny, Sí. con Sí. David, Sí. que me estaba ayudando. Sí, lo recuerdo, sí. Fanny, que Fanny trabajó Rodríguez. en la productora y estuvo Sí. haciendo arte en la productora. Sí, fue novia mía 8 años además. Sí, ostras, bueno, no entraremos ahí en ese En capítulo, detalles. pero hubo No, la quiero mucho, hubo, Fanny. sí, voy a decir que bueno, tenemos un aprecio tremendo todos, ¿no? Pero que hubo un momento de rupturas que decíamos, ostras, ¿esto qué tiene que ver aquí? La forma de trabajar, el audiovisual o tal, porque en el mismo mes nos separamos 3 parejas o Sí. 4. Algunas de ellas que erais componentes los dos de la misma plantilla, pero efectivamente ninguna fue más dolorosa que el separarte de tu pareja de ese momento. Quiero decir que se siguió Ya. trabajando con normalidad. Con normalidad. Con la normalidad que tiene una productora. Ahí aprovechamos todos para llorar juntos. a la Eso vez. sí, no, tú y yo en la Alfonsea alguna hemos cerveza estado nos alguna hemos vez. echado, sí. Eso es. Sí, pues mira, es buena reflexión porque yo recuerdo que pasó con los del Vaya Semanita, quisieron que hiciéramos como algún tipo de colaboración y en teatral y en tele, de hacer como cameo de ellos que ya eran muy conocidos en nuestro programa, nosotros aparecer allí en algún caso y sobre todo hacer algo de medio gira o alguna pequeña gira con espectáculo. Y cuando vieron cómo trabajábamos no se lo creían, de palabra no se lo creían, que fue decir, mira, grabamos los programas de un mes en una semana, quiere decir, con 4 días y un día para musicales. O sea, es realmente un programa al día más los musicales, ¿no? Y decíamos, se reían y decían que es que eso era imposible, que eso no cabía en ninguna cabeza, porque recordar que ellos era como un programa en una semana, con unos medios absolutamente diferentes, ¿no? Y luego, efectivamente, el tema de las películas. Mira, bueno, tú lo sabes, porque tú formas parte también de esos ratos que a veces vamos de camino a algún set y alguna localización y vamos viendo, decimos, ostras, ¿os acordáis de tal película? Claro, la buscamos en tal. Entonces lo vamos viendo y es que son los planos, una sucesión de planos originales de la película y dices, es que luego ves esa escena en la película y dices, hostia, macho, es que está hecho igual. Claro, era equipos más grandes, ahí sí,
pero es que hacíamos cada película en un día. Yo a veces digo que cuando algo me gusta que iluminado es cuando lo veo y digo, esto no lo he hecho yo. Entonces a veces me pasa con películas, con Psicosis, por ejemplo. Claro, hombre, Psicosis bueno, la veo bueno. y digo, pero ¿cómo lo hacían? Porque además está genial, Psicosis de todo, de planos, todo, de fotos, todo. Y Claro. es que y la grabábamos en nada, en un día. Sí, Hacíamos los 12 minutos, todo eran se 3 hacía en cortes día. de 4 minutos. Nunca pasabas al día siguiente. Sí, pasabas al día siguiente, pues Hacer yo otra recuerdo... película, sí. Sí, para hacer otra película al día siguiente, y digo, pasabas al día siguiente en el reloj, porque yo recuerdo volver de... Por ejemplo, Loarre. El nombre de la rosa, eso es, Loarre, ese día donde salió todo el frío de la historia de la humanidad, lo concentraron en Loarre y nos lo guardaron. Entonces, yo recuerdo, bueno, tengo fotos. Entonces, claro, Diego Martín, bueno, se veían los ojillos. Ibarra, Sergio Ibarra, lo mismo. Tengo fotos que se le ven solo los ojos, y ese día yo creo volvíamos como a la 1:30 de la mañana para las 8 estarlo otra vez en el plato. Y a las 11:30 de la noche, de repente llega Diego y dice, nos falta hacer la escena de las escaleras. Sí. Pero es que es de día. Pero si yo llevo Ostras, sí. si yo llevo 4 focos. Sí, que yo estaba allí en esa escena, sí, lo recuerdo. Sí. Ahí hubo Sí, un poquito que alumbrar más que iluminar, pero lo hicimos Claro. de día. Hombre, las perdona, o sea, escaleras. tú has tenido que hacer virguerías varias, sobre todo por lo que decimos, porque hacías una película en un día y de repente se hacía de noche en un momento en el que, no sé, por ejemplo, ese, pero no el único. Hombre, yo recuerdo a Curro Jiménez. En Curro Jiménez yo hacía El Algarrobo, tenía una escena de amor con Jorge Asín, que era Sarkozy, que venía un poco de rollo napoleónico, y entonces, bueno, pues para despistarlo yo me vestía de damisela y teníamos una escena dentro de la tienda. Se nos hizo de noche, claro. Y entonces toda la luz que entraba supuestamente del exterior a la tienda eran los móviles de todos los compañeros que estaban allí, todos en modo linterna alumbrando esa tienda. O sea que a veces has tenido ayudantes, efectivamente. Y el día ¿qué película? Rebeca, con los Bueno, faros del coche. Rebeca fue, creo, ahí no estaba en ella, pero por lo que habéis comentado, que Claro, nos quitaron la luz. Que la persona que guardaba la casa, que era una casa señorial antigua y tal, dijo, no, mi horario es hasta tal hora y tal. Ya, pero que nos falta una escenita, nada, que es que son 10 minutos. Ya, no, pero que mi horario es hasta tal hora. Tenía un síndrome Bedel, que le decimos, que dice mi amigo Fran Fraguas, tenía el síndrome Bedel y dijo, no, yo a tal hora corto y ustedes se tienen que ir. Por supuesto, no se fue nadie y Nos bueno, fuimos a la calle, fuimos fuera de la casa señorial. Eso es. Y utilizamos los coches para iluminar. Eso es, los faros del coche. ¿Y cómo estaban los actores para que les alumbraran los faros? De rodillas. ¿Acaso no es plano magia? puerco. Amigos, Sí, claro, la magia de la televisión. ¿acaso no es magia lo que hace Jorge? Claro, o sea, Y al un final... frío. Es decir, sí, claro. Ahí estaban, creo que la pareja protagonista eran Laura Gómez La Cueva y Pablo Lagartos, ¿verdad? Sí. Eran los que hacían el matrimonio... ¿Era Rebeca? Marisol. No era Rebeca, no me acuerdo. Joder, pues tantas películas. Esa película era Rebeca, sí. Creo que el ama de llaves yo creo que era Marisol, Sí. quiero recordar. Y la pareja... La mala era Marisol y la Sí. buena era Laura. Eso es. Sí, ese rol les ha tocado mucho. Muchas a las veces. dos, Bueno, ¿verdad? en que fue de Baby Jane también les tocó. Ostras, sí. Bueno, Marilón, con esa Marilón que era Marisol, que Sí. era la hermana mala de Marilyn, y la otra la ingenua. No, sabemos reírnos, hay que decir que... Ahí salía David Marqueta, me acuerdo, decimos en Calatayud. ¿no? Ostras. Claro, fíjate, es verdad que nos estamos yendo un poco de la iluminación, pero también estamos yendo a una forma de trabajar que decíamos, con que viene el Lobo con Dávila Rodera, es verdad que se trajo a artistas de primer nivel, a invitados de primer nivel, pero luego también es verdad que hubo una época que parecía que nos multiplicábamos, porque gente no estábamos mucha más gente que ahora. Sí que es verdad que había 2 equipos, con lo cual había más cámaras, había más técnicos, más personal técnico, ¿no? Pero actores y actrices los mismos. Y lo que había era muchos cameos. Yo creo que en una época también se ha escrito un crimen. Sí. Estaba en Carmen París, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se llama el escritor? Se me ha ido el nombre. El Bolea. escritor. Bolea. Claro. Mira, ahí me acuerdo yo. Sí. Mira, hay que hacer adenda. Muy bien. Sí, es verdad que incluso eso, en muchas películas aparecía de entrevistador Marqueta. Claro, era maravilloso. Jo, Marqueta, menos mal que he estado en todos los años que he tenido que hacer jotas. Te ayuda mucho. Buah, Marqueta es otro tío estupendo. Claro, sí, es muy amigo mío también. Y muy buena gente. Sí. Nos vemos menos de lo que quisiéramos, pero bueno, tenemos cenas con varios amigos de vez en cuando. Es un tipo excepcional.
con Sara Comín Sí. en la misma casa. Bueno. Sí, porque hablando de iluminación no podemos dejar al lado el mundo J. Claro. Bueno, sí, no es que lo haya intentado evitar, pero como sé por cuántas has tenido que pasar, pues llegabas con los oídos. Da de comer. Claro, sí. Bueno, y a ver, es verdad que siempre se utiliza un poco de, pues decir, ostras, otro programa de Jotas o tal, que ha sido también un poco la broma de la programación, pero bueno, es verdad que por supuesto tienen que tener cabida en la programación. Es cierto que hubo una época en la que había un porcentaje muy alto de la programación que ya de hecho hacíamos parodias también en Aragón, buscadores de Jotas o tu cara me Jota o lo que fuera. Aprovechábamos para decir que en la propia tele los que lo programaban hacían bromas con ello, ¿no? Y es estupendo, quiero decir que soy muy amigo de los mayores especialistas que hay en este momento en el mundo de la Jota, o dos de los mayores. José Luis Melero es muy amigo, Evaristo Solsona es amigo también, y es verdad que yo tengo muchos amigos joteros y demás, pero es que hubo una época en la que yo entiendo a los que estabais en el proceso de técnico de los programas, es que realmente no oíais otra cosa. Bueno, sobre todo ese J bastante tenido, pero ahora acabo de acabar J-Talent y me lo he pasado pipa, lo reconozco. He hecho el programa, es un talent y me lo he pasado muy bien, pero para estás haciendo un talent. Claro, sí, porque hay más variedad. Quiero decir que yo los días que lo he visto, de hecho conocí a un chico, claro, yo creo que no vamos a dar datos porque yo creo que no sé si se ha emitido el último programa o no, pero bueno, pues no vamos a decir si ha ganado o no o quién ha ganado. Pero Pedro se llama, que este chico es de Teruel. Sí. Y él lleva muchos años haciendo teatro, fíjate. Sí, es actor, sí, Pedro es cantante y actor. Sí. Porque yo estábamos trabajando, yo creo que fue con el Temple, me parece, en Valladolid, y nos fue a ver un chico que se asomó y dijo, yo soy de Teruel, que estaba estudiando en la Resat de Valladolid, y era este chico, precisamente. Entonces, claro, yo he visto algún programa, y claro que también con otros registros, no solo el de la Jota, sino decir, bueno, tipo puede cantar bien, Jota puede cantar bien, tal, pero bueno, es verdad que es un buen producto. Sí. ¿Con quién has coincidido ahí? Digo, también por renovar el digamos, el catálogo de... Hombre, si me dices que no te acuerdas de los nombres de los de ahora... No, son mis grandes amigos de Z. Son mis mejores amigos y no vosotros. Z siempre trabajo con Z, es uno de la gente que siempre ha contado conmigo y me llevo genial con todos ellos, le tengo mucho cariño. ¿Quién anda por allí ahora? Pues en Z pues están Calles se está realizando en Z, en producción... me pones en un compromiso con esto de los nervios, por favor. Dice, hombre, ¿cómo me voy a olvidar si son mis mejores amigos y trabajo ahora con ellos? Madre mía. Mira, no obstante, si han de salir ya saldrán, pero como vamos ya un poco abordando la recta final del programa, que no te quedes luego con cosas que hayas querido decir, ostras, pues mira, pues fulanito, ¿no? Que trabajé con él y dejó el medio, o gente que hemos nombrado antes, Raulí, por ejemplo, sí, que ya no está. Raulí ya no está. Hace poco... Con Iranzo. ¿Tú con Iranzo trabajaste? Es que Iranzo era el que te he dicho antes y le he llamado Asensio. Iranzo. Joder, aquello claro. que hemos hablado Claro, es que Asensio sigue trabajando en la tele y yo eso. lo conozco, No. claro. Iranzo fue el que murió y el que hizo el corto con Roberto Roldán. El spot publicitario de vinos, que coincide con Roberto cuando Roberto estaba empezando. Es que con Iranzo hice mucha publicidad. Iranzo. He dicho Asensio, sí. Iranzo. Sí, un fenómeno, ¿no? ¿Qué recuerdo? Mira a ver si te viene a la cabeza alguna anécdota, algún momento. Es que nos hemos he de decir que en todos estos, qué sé yo, 15 o 16 años que hemos trabajado juntos, nos hemos reído muchas veces y mucho. Pero por tirar hacia alguna otra época, ¿te viene a la cabeza? ¿Has contado la anécdota de la Sala X o tal? ¿Alguna que se pueda contar con antiguos compañeros, ¿no? Anécdota de decir, ostras, fíjate lo que nos pasó de en rodaje. Tal sitio, ¿no? Sí, igual que hemos contado hablar del Oregón, de decir, bueno, nos cierran una casa, pues los actores van andando de rodillas y los iluminan con los focos. Me viene una hora. Hice hace tiempo un documental sobre la Guerra de la Independencia. Sí. Y nos fuimos a grabar al lado del Ebro. El rodaje fue bien, máquina de humo, no sé qué, no sé cuántas. Estamos grabando y de repente a las 8 de la tarde llegaron millones de mosquitos. Pero yo en la vida había visto tantos. Es la primera que he tenido que hacer, suspender un rodaje por mosquitos. No podíamos grabar. Se oscureció la zona, ¿no? No, es que no se pudo grabar. Nos tuvimos que ir.
Fue un enjambre que llegó ahí de repente. Ya es la segunda vez que me pasa, porque me pasó una vez también en Salinas de Monegros. Pero nos pudimos meter en el coche haciendo un videoclip con César, que tampoco está, tiene una productora, haciendo un videoclip de un grupo que se localizando asuntos internos se llamaba. Sí. Pues el segundo rodaje que suspendemos por mosquitos. Claro, cuando haces en exterior te pasan siempre muchas cosas de estas. Y no se hace... Anécdotas, es que pasan tantas cosas que no sé. Sí, bueno, a ver, era por si... Tú te acuerdas de alguna, seguro que yo no me acuerdo. Pero a mí me pasa bastante parecido a ti, porque digo, ostras, que nos reímos mucho aquel día, o que nos pasó tal cosa en tal pueblo, con los rodajes de las películas, ¿verdad? Con los rodajes de la película nos pasaba muchas. Mira, has nombrado antes un programa y ese del anecdotario también me han contado unas cuantas, pero por no dejarlo pasar, aunque en una conversación con Félix Zapatero yo le dije que para mí era de hecho uno de los mejores programas que se había hecho en Aragón, que fue La Alfombra Roja. Sí. Son de estos productos que por lo que sean pillas en un momento en el que no hay una buena audiencia, creo que fue de cara a verano, ¿verdad?, cuando se emitió, pero bueno, por decirlo rápido, eran recuperar anécdotas leyendas de pueblos, ir al pueblo, hacer un casting con la gente del pueblo para que recrearan esa... A mí es un formato que me encantó siempre, pero lo mató la duración. Era demasiado largo. Sí, puede ser, sí. La tele nos pidió que fuera de casi hora 45, hora y media, claro. Y es un formato que funciona 40 minutos. Claro, sí, como casi cualquier cosa actualmente. Pero sí, es que pero la idea era buenísima. Nos pasa cuando recuperan... Bueno, Yes está viva, Félix la tiene ahí. Sí, en la cabeza. Es que no se puede dejar. Es verdad, para que hay que ajustar el metraje, digamos, ¿no? Sí. Pero es verdad que no sé, pasa ahora cuando reponen series antiguas que tenemos ya la cabeza hecha a los 30 y tantos, 40 minutos actualmente con muchos productos. Entonces te ponen algo de hace años y dices, ostras, 50 minutos, o una hora, no sé dónde ubicarlo, porque si me he acostumbrado a ver esa serie al mediodía, ya sé el rato que tengo para luego irme corriendo y digo, no me puedo dejar el episodio sin terminar, ¿sabes? Pues yo creo un poco sí que le pasa eso, pero el producto era estupendo. Entonces, claro, esta cosa de hay que hacerlo con la gente del pueblo. Los papeles, digamos, de los personajes de la leyenda, pero por ejemplo yo recuerdo a Ana Nicolás, que decía, claro, yo iba por las casas diciendo, a ver, tienen un no sé qué, tienen un trillo, tienen un tal, caballos por la zona, bueno, pues todo lo que hacía falta, iban puerta a puerta llamando a puerta fría, o sea que estamos con este programa y queremos hacer esto. Y la gente efectivamente trabajaba, se plantaba allí para ir a favor todos del programa, ¿no? Ahí, claro, bueno, tenías todo tipo, bueno, como en todo lo que haces, ¿no? Pero que allí en un trabajo de muy poco tiempo comprimido, ¿verdad? Porque estabais muy poquitos días haciendo el proceso. Es una forma de trabajar que se basa mucho en la confianza y en conocer. Yo, por ejemplo, con Diego, es que no tenemos que hablar. Claro. Porque hemos trabajado tantas veces juntos que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay que hacer dos equipos. Un equipo tiene que rodar aquí, otro equipo tiene que rodar. Entonces yo preilumino una zona, pero me voy luego a iluminar otra. Claro. Es decir, triplicamos el trabajo muchas veces en el mismo tiempo y conseguimos llegar a hacerlo muy efectivo por eso mismo, porque llevamos trabajando toda la vida juntos. Claro. Sí, pero bueno, pero es verdad que teníais sitios muy dispares. Quiero decir, dentro de una casa, generar que un patio era un patio morisco en Monreal del Campo, me creo recordar, porque como pillé cerca de mi pueblo, de Pozuel, en el Giloca, se lo vi con especial sí, pero interés. Ese de iluminación es que era imposible iluminar aquello, porque además iluminar multicámara es la gran diferencia de iluminar, porque no es monocámara. Cuando te haces monocámara, iluminas para una cámara y tienes muchos más ángulos muertos para meter los focos. Cuando tú iluminas multicámara, llega un momento en que no tienes sitio para poner los focos. Claro. Sí, como si haces un plano secuencia y dices, bueno, pues en algún lado se va a salir, ¿no? Televisión, donde los meto. Yo no tengo luego una persona que me borre un trípode en postproducción. Claro. No, claro, en las producciones de aquí no pasa eso. No pasa eso. Claro, sí, pero desde luego es un formato a recuperar y a que no se pierda. Bueno, ¿te has quedado con ganas de contar alguna cosa? No sé. Sí, una cosa sí. Quería pedir algo. Un nombre que se me ha olvidado. Belén, de Centro Audiovisual. Otra de las personas que siempre ha confiado en mí. Vamos a darle servicio. Dale servicio. Calles, no os digo Belén. Hemos parado para bocato. Esta semana
Ahí, en la caja de los chucos. Vale, corta. Quiere aportar... Silencio en set, por favor. Vale, chavales, prevenidos, que nos vamos. Grabo. Estamos grabando y... ¡acción! Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy.